Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Cortés y somos un grupo de trabajo social vespertino que queremos, primero que todo, presentarnos. Mi nombre es Magdalena Aranguis. Mi nombre es Jan Espinosa. Mi nombre es Marisela Vergara. Y nosotras vamos a hablar sobre la teoría de Durkheim. Vamos a hablar del libro La división del trabajo. Principalmente queremos centrarnos en la solidaridad orgánica y la solidaridad mecánica. Nosotras como equipo estuvimos buscando y a mí me tocó un poco introducir la teoría donde la solidaridad mecánica es el comienzo en la sociedad arcaica, donde los individuos se guiaban por normas completamente coercitivas. Y el concepto de coerción, como acabo de mencionar, nace del libro Las reglas del método sociológico, donde Durkheim explica que la coerción es la obligación o el cumplimiento de la norma, de la ley establecida. Y a través de este concepto, donde la ley explica, donde la ley te obliga a una coerción social, a un comportamiento social, nace su tesis doctoral en la división del trabajo, que es la solidaridad orgánica, la solidaridad mecánica. La solidaridad orgánica muestra un tipo de sociedad que hace que las personas se comporten, como les decía, de manera rígida y principalmente se explica a través del castigo y la sanción de no cumplir la norma. Si las personas o los individuos no cumplen la norma, son castigados con represivas muy fuertes, muy violentas. Por ejemplo, como es una institución súper establecida, si la persona no cumple los roles o era encarcelado o era llevado a un hospital psiquiátrico, pero de alguna manera se le obligaba a cumplir con lo que la sociedad establecía como norma base. En segundo lugar, tenemos la solidaridad orgánica, donde ya comienza esta transición más paulatina, donde hay más aceptabilidad con las personas y con su comportamiento, donde se genera también un poco de individualismo, pero no así desaparece la coerción, también existe coerción, pero más que sancionar, castigar o reprender a una persona, se vuelve en un tipo de coerción más solidaria, donde se busca insertar nuevamente al individuo a este comportamiento que lo obliga a hacer como la norma lo dice. Durkheim hace toda esta tesis a través de las normas jurídicas y explica a través del concepto de coerción y de cohesión, que es cuando los individuos tienen este sentido de pertenencia por un grupo, donde se sienten identificados con ciertas conductas o con formas de pensar. A través de eso, él explica los comportamientos sociales y microsociales, donde las personas como grupo se van desenvolviendo. Y al final de esta tesis doctoral, que es la división del trabajo, él explica la anomia. Y la anomia es una conciencia social, principalmente, donde manifiesta el descontento por la norma y por lo tanto se rebela contra ella y no la cumple. Al no cumplir la norma se genera esta anomia, que es una conciencia colectiva de reacción. Ya lo vemos en las guerras, lo vemos en comportamientos de revoluciones. A través de esos factores vemos fuertemente la anomia. Ahora mi compañera Jacqueline, ella se va a encargar de explicarnos cuál es el hecho social que nosotros escogimos. Y de ahí nuestras compañeras van a explicar cuál es el cruce de la teoría con el hecho social, donde nosotras vemos reflejado esto. Bueno, le doy el paso a mi compañera Magdalena para que explique el hecho social. Bueno, nosotras vamos a hablar sobre un acontecimiento, un hecho social que pasó en nuestro país hace un par de semanas que involucraba específicamente a las matronas y que sucedió por la publicación de la norma 150 del decreto 243, el cual buscaba clasificar o organizar los establecimientos hospitalarios. Al realizarse esta organización, eh, el área de las matronas se veía afectada en tres ámbitos, tanto en la obstetricia, en la ginecología y en la neonatología. Porque lo que decía esta norma hacía una derivación de los pacientes.
la neonatología iba a ser derivada a la pediatría, la ginecología a medicina quirúrgica y la ginecología obstetra, la urgencia iba a ser derivada a la urgencia normal. Entonces, bajo estos conceptos, bajo esta clasificación, nueva clasificación o nueva organización que quería decretar el MinSal, no se veía afectado tanto las matronas como los usuarios. Entonces, ahora vamos a hacer el cruce de la teoría que explicó mi compañera Lisette y el hecho social que tiene que ver con la matronería en Chile. Ya. Entonces podemos decir que la solidaridad mecánica era como los valores y las funciones que debían cumplir antes de que se hiciera como este cambio en los roles de matronería. Así lo Claro, interpreto yo, ¿Claro? ¿sí? ¿Sí? sí, efectivamente son sus normas, sus mecanismos establecidos, la forma en la que se tienen que comportar. Ahí es donde se ve como institución. La institucionalidad de la matronería vendría reflejando la solidaridad mecánica por el orden, por la coerción que tiene, Con los roles predeterminados. claro. ¿Y dónde ves tú, por ejemplo, la solidaridad orgánica en esta situación? La soledad, perdón, la solidaridad orgánica al no respetarse como los roles que estaban, o sea, al hacer este cambio abrupto y no respetarse lo que estaba establecido, a Claro, pasar a llevar a las matronas en su rol y quitarles como de alguna manera el poder que tenían como matronas y delegárselos a otros especialistas que no tienen los estudios y la especialización que ellas vienen, del rol que ellas vienen cumpliendo. Claro, viene siendo como un desplazamiento de roles. Exacto, exactamente. y se fijan que todo es a través de la coerción, es como la ley, la norma, la jurisprudencia que se ocupa, porque la norma exenta, primero que todo, la puso el MinSal y obligó a las matronas a desplazarse, en ningún momento las consideró para llegar a un acuerdo, o sea, fue completamente impuesto. Y ahí uno ve la solidaridad mecánica como aplica en la institución todavía, a pesar del tiempo que ha pasado. Estamos hablando de un libro que se escribió en 1893. Y dónde, por ejemplo, ustedes ven el concepto de anomia, Mari? ¿Dónde tú ves la anomia? Yo creo que la lleva más donde se frustran ellas, donde sale esta norma, que de igual manera las pasa a llevar a estos profesionales en sus roles, porque sus roles ya estaban como definidos y con esta nueva norma se desplazan sus labores a otros especialistas de la salud y ellos quedan súper afectados llevándolo a las protestas y a respetar su profesión. Claro, Claro, pero te fijas ahí que el desarrollo de como de la contraposición de ella, como de querer defender su posición, es a través de un mecanismo de Manifestación, violencia. ¿En qué así, mecanismo de violencia lo viste tú? yo lo vi como en la en la anomia, yo lo vi como en la Sí, manifestación en que ellas sacaron la voz masivamente y salieron a defender de alguna salieron a manera. protestar. Exactamente. De alguna manera, a que este cambio no se realice ya que se pasó a llevar y que las consideren, porque es una especialización, o sea, son años de estudio que, como lo vuelvo a repetir, como se está desplazando su rol a otros especialistas que no tienen la especialización. Especialización. Igual le genera una incertidumbre laboral, claro. Exactamente. Y una incertidumbre. desánimo, todo eso. Se ¿Se supone que fijan igual que, ellas hicieron la protesta, hicieron una carta petitorio que fue entregada, creo que al mismísimo presidente de la Bien, en sus República manos. en una de las protestas que se generó fuera de la moneda? claro,
Claro, y se fija en la cohesión, cómo se unieron todas para manifestarse en anomia, en descontento. Ella se acumuló todo el cuerpo de matronería, se reunieron para reclamar en la moneda la situación. Sí, Eso ojo igual que es importante. estas protestas fueron a nivel país, porque si bien es cierto, se Claro, concentró una gran mayoría acá en Santiago, porque acá está la moneda y todo, está el MinSal, pero ese mismo día, que fue el 29, eh, en las regiones, en las principales calles de cada región, también se generaron las mismas protestas. Entonces, fue algo a nivel nacional. Nacional. Sí. exacto, exacto. Y bueno, aquí trabajamos todos los conceptos, trabajamos la solidaridad mecánica, la pudimos ver, la orgánica, la cohesión, la anomia, eh, la coerción, que también es distinta y tiene que ver mucho más con la imposición. Entonces, cada concepto aplica y todos estos conceptos que tratamos son a través del positivismo, o sea, pasan los años y el positivismo sigue viéndose reflejado en los hechos sociales, como lo plantea Durkheim. O sea, al menos puede uno seguir viéndolos. Exactamente, a pesar, como decías tú, de los años, podemos seguir viendo y rescatando teoría y llevándola a nuestro tiempo actual. Que muchos podrían decir de que qué va a servir si estamos en el siglo XXI ya, pero no, aún así podemos ver y bien marcado y manifestado esta teoría. Claro, sí, es que así son las teorías positivistas, son súper, reflejan mucho la institución. Bueno, ya hemos conversado y unido la teoría con la realidad. Estamos casi llegando al final de nuestro podcast. Marisela, No, yo creo, o sea, pienso que es increíble cómo estos libros se asemejan a las realidades de hoy en día y los podamos todavía seguir aplicando a las realidades sociales que hemos tenido, sobre todo en este hecho social de las matronas. ahora lo bueno es que esto se resolvió. Sí, Ellas lograron o sea, nosotros hablamos desde el Claro, conflicto para poder explicarlo, pero se resolvió. lograron su cometido, su propósito, que era defender su profesión y pudieron seguir con sus funciones que mantenían antes. Así que eso igual es bueno. Y sí, como eso dato tanto freak de es conclusión, bueno tanto para ellas como nosotros como usuarios. Bueno, aquí somos cuatro mujeres, cuatro mamás y sabemos perfectamente que no es llegar a ir a meterse a una urgencia normal si estás con una urgencia obstetricia o que te atienda cualquier médico tu hijo recién nacido. Así que dentro de todo tenemos que pensar que esta norma igual nos afectaba a nosotros como usuarios. Así que feliz de que las matronas pelean por los derechos de ellas y también por los nuestros. Exactamente. claro, sí, yo pienso lo mismo, inclusive pienso que con la Tiara inclusive lo habíamos conversado, que la importancia de que ellas mantengan sus funciones, porque gracias a eso ellas disminuyeron la muerte neonatal en Chile, o sea, somos uno de los países latinoamericanos que menos muerte infantil tiene, ¿cierto, Tiara? Lo estuvimos Baja. revisando. Sí, que tiene baja la tasa de mortalidad Y Mortalidad, eso es sí. gracias a las y matronas. pedos neonatales. Por el otro lado, también somos el mayor país con esta de nacimientos de bebé y les da La natalidad, eso se llama natalidad. Sí, la natalidad tenemos y les alta da la tasa la de natalidad. oportunidad, sí, les da la oportunidad a otros profesionales a que vengan a practicar acá en Chile, porque gracias a la natalidad en Chile tenemos harto para compartir con otros países para que ellos puedan aprender. Claro. Sí, la educación en Chile ha sido muy buena a través de la medicina y matronería y yo la verdad soy una adherente de las matronas y estoy de acuerdo con que hayan peleado por su derecho. Exactamente. Así que bueno, este es nuestro podcast. Tuvimos un pequeño conversatorio sobre la teoría de Durkheim y nuestra visión sobre la matronería. Yo no sé si alguien más quiere decir algo antes de despedirnos. Yo creo que nos quedó clarísimo cómo asimilamos la teoría de Durkheim con este problema, este hecho social.
Sí. Bueno, chiquillas, gracias, profesora Patricia. Bueno, aquí está lo que nosotros presentamos y nos despedimos. Por acá, Lisette dice chao. Buenas Chao. tardes. Buenas tardes.